Un 21 de marzo de 1806 nació en la Intendencia de Oaxaca el presidente Benito Juárez García, cuyo mandato en medio de guerras duró de enero de 1858 a julio de 1872. Inmediatamente después de su último aliento, el también conocido como Benemérito de las Américas fue convertido en la figura mítica que hasta hoy reconocemos, utilizada frecuentemente con diversos fines políticos y en otros ámbitos, incluso en el mundo. En la presente cápsula les hablaré de las producciones que se encargaron de representar la figura de uno de los personajes históricos más importantes de México, creador de las leyes de reforma y, como ya lo dijimos, nombrado Benemérito de las Américas. Basta decir que de muchas de estas películas ya habíamos hablado en nuestra cápsula sobre el Segundo Imperio en los medios de comunicación, misma que los invito a ver, razón por la cual en esta ocasión intentaremos brindarle información aparte de la que ya les brindamos en esta ocasión. Algunas de estas producciones son Juárez y Maximiliano, producido por Miguel Contreras Torres, así como Aquellos años, producción de Felipe Casals en 1972, El centenario luctuoso de Don Benito Juárez. Pero también tendremos la filmografía en un ámbito internacional, como sería el caso de Juárez, una producción estadounidense del año de 1939. A continuación conocerán todas estas producciones. Acompáñenme en este recorrido. Juárez y Maximiliano, la caída del imperio, 1934. Dirigida y producida por Miguel Contreras Torres, ambientada durante la intervención francesa en México, en los años de 1861 a 1877. Presenta la llegada de Maximiliano y Carlota al país, así como su conflicto con los liberales y el ejército republicano. El argumento está basado en la obra homónima de Franz Werfel, publicada en 1925, mismo que volvería a ser utilizado en una película posterior, Juárez, en 1979. Según María del Sol Morales Sea, en su artículo Juárez y Maximiliano, cruces entre la literatura y el cine, 1924-1933, Contreras Torres consiguió recursos y facilidades para hacer esta primera superproducción mexicana, que después el director afirmaría que el presupuesto del que dispuso para la filmación fue de 500,000 pesos. Por única vez para su pomposo estreno se dispuso del Palacio de Bellas Artes y permaneció en cartelera por 6 semanas. La verdad es que este fue uno de los primeros éxitos del cine mexicano, en esta nueva etapa donde las películas ya eran sonoras. El filme nunca fue exhibido en cines de segunda categoría, algo que provocaría la molestia del público, por lo costoso de los boletos. En el reparto principal tenemos a Medea de Novara como Carlota, Enrique Herrera como Maximiliano, Froilán Betenes como Benito Juárez, Antonio Refrausto como Porfirio Díaz y Fernando Nava Félix como Mariano Escobedo. La película iniciaría con la llegada de Maximiliano y Carlota a la Ciudad de México, donde tenemos el Te Deum solemne por su llegada y la recepción en Palacio Nacional. Después tenemos el cuartel general de Porfirio Díaz, quien recibe a un hombre que va de parte del presidente Juárez, le da órdenes mediante una carta. Más adelante están Maximiliano y Carlota en Chapultepec, donde el emperador habla con el maizcán Bazaine sobre la situación del país, mientras que Juárez estaba en su diligencia por el campo. En medio de esto aparece Carlota, quien se entera de la falta de dinero para su imperio, así como de la muerte de su padre, el rey Leopoldo.
Maximiliano recibe de regreso un retrato suyo con la frase: "La enemistad es la sabiduría de la reconciliación", la cual le fue devuelta por el mismo Juárez, en una especie de reconciliación entre ambos. Al mismo tiempo, Bazaine incitaría al emperador a que firme el decreto para fusilar a todos los rebeldes y él lo firma. Carlota partiría a Europa con la intención de recuperar el apoyo de Francia y del Vaticano. Tenemos una escena donde un representante de Maximiliano intenta hacer que Porfirio Díaz se una a su causa. Vemos como este, quien se encuentra prisionero, se niega y se fuga de una forma espectacular. Maximiliano se entera de la enfermedad de Carlota, con lo que finalmente anunciaría su intención de abdicar, pero la Junta de Notables rechaza su abdicación. Sintiéndose acorralado por los liberales, el emperador decide partir a Querétaro, donde finalmente uno de sus hombres, de apellido López, entregaría el cuartel general a los republicanos, con lo que finalmente apresan a Maximiliano. La princesa Salzán planearía un intento de fuga para el archiduque, con la ayuda del Dr. Bach, pero el plan es descubierto. En San Luis Potosí, la princesa Salzán intentaría nuevamente salvar la vida del emperador, al implorarle a Benito Juárez por su vida. Vemos cómo este no accede a su petición. Finalmente, vemos cómo los generales Mejía y Miramón le hacen saber a Maximiliano que Carlota murió y los tres son fusilados. Hay que mencionar que el personaje histórico que menos hace acto de presencia es el del Benemérito de las Américas, ya que solo aparece en 2 ocasiones. Su presencia se mantendría más por conversaciones que tiene Maximiliano, así como las de Porfirio Díaz, con el resto de los personajes. También podemos notar que ante el desenlace no aparece representado como un verdugo sanguinario, sino como un defensor de las leyes y la justicia, eso sí, implacable. Esto claro en palabras de María del Sol Morales Sea, quien incluso menciona que Díaz aparece en esta filmación como un héroe de epopeya, quien al mismo tiempo de marchar contra el imperio también respeta al emperador. En esta producción se juntaron la pasión de Miguel Contreras Torres por la historia y el afecto que su esposa, la actriz Medea de Novara, tenía por Carlota, el personaje que encarnó. Las siguientes películas que dirigiera y produjera Contreras Torres fueron La Paloma, en 1937, en la cual reutilizó parte del material filmado en 1933. Incluso los actores Medea de Novara y Enrique Herrera repitieron sus papeles como los emperadores. Una historia romántica entre los emperadores. Desafortunadamente es muy poca la información que se conserva de este filme, por lo que no sabemos si Benito Juárez hizo presencia en él, y si lo hizo tampoco podemos decir qué actor lo interpretó. Temat Empress, la emperatriz loca, 1939. Esta sería una producción por parte de la compañía cinematográfica Warner Bros., la cual estuvo a cargo de Miguel Contreras Torres, quien no solo la dirigió y produjo, sino que también escribió el guión. La película retrata el polémico mandato de Maximiliano de Habsburgo en México y su lucha contra Benito Juárez. Aquí la historia sería solo una versión norteamericana de Juárez y Maximiliano. Lo más importante sería el momento en que Carlota sufre un colapso al minuto que se entera que su esposo está condenado a muerte y termina por volverse loca. Conrad Nagel y Jason Robards acompañaron a Medea de Novara en los papeles de Maximiliano y el presidente Benito Juárez. Podemos mencionar que Miguel Contreras Torres gustó tanto de esta parte de la historia de México, que incluso volvería a filmar otra producción con los emperadores austriacos. Este filme es Caballero del Imperio, en el año de 1942. Contreras Torres fungió como su director. El guión corrió por parte de Rafael M. Saavedra. La trama gira en torno a un cantante de Viena quien viaja a México durante el Segundo Imperio. Se vería involucrado con los bandidos y rebeldes. Existe un caso curioso donde tenemos a un coronel juarista de nombre Ramón, quien libera a una mujer que supuestamente era la emperatriz Carlota, de quien queda enamorado. Al final descubrimos que no era la soberana verdadera, sino una doble de ella, la baronesa Lea. Aquí Medea de Novara volvería a su papel de la emperatriz y sería acompañada por René Cardona, en el rol de Maximiliano. Desafortunadamente en el filme Juárez no hizo acto de presencia, razón por la cual es todo lo que diremos de esta producción. Juárez, 1939. Un filme propagandístico estadounidense, producción de la Warner Bros.,
bajo la edición de William Diertle. El guión escrito por Atheneas Mackenzie, John Hudson y Wolfgang Roigner, quienes se basaron en la biografía de Phantom Crown, publicada por Verita Harding en 1934, así como de la obra Juárez and Maximilian, de Franz Werfel, el cual salió a la luz en 1925, protagonizada por Paul Mooney, como el Benemérito de las Américas, quien se vio acompañado por Brian Erneck y Betty Davis, quienes prestaron vida a los emperadores Maximiliano y Carlota. El filme escenifica lo que fue el Segundo Imperio Mexicano, sin dejar de enaltecer el triunfo de Juárez, quien aparece representado como un mesías, pero también al remarcar la falsa tiranía de Napoleón III, quien en realidad llegó al poder mediante elecciones, devolviéndole a los campesinos franceses el derecho al voto, al establecer un imperio democrático. En medio de ambos personajes tenemos a Maximiliano, quien aparece representado como un noble humanista, en lo que también aparece una historia de amor entre él y Carlota. La trama comienza en 1863, al momento que Napoleón III de Francia, personaje de Claude Rains, se encontraba temeroso de perder su poder en México, ante el presidente Benito Juárez, quien es respaldado por Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, por lo que el francés decide eludir a la doctrina Monroe al instituir un gobierno soberano y controlar una elección que coloca a Maximiliano de Habsburgo en el trono mexicano. Al llegar al país en compañía de Carlota, el emperador se da cuenta de que se esperaba que él estableciera la supremacía francesa al confiscar las tierras que Juárez había devuelto a los nativos y al castigar a los rebeldes que se encontraban bajo su tutela. Al enterarse de que llegó al poder mediante engaños, Maximiliano decide abdicar al trono, pero Carlota lo disuade. Así que el emperador optaría por ofrecerle a Juárez el cargo de primer ministro, a lo que el presidente se negaría, ya que si aceptaba se comprometería el autogobierno democrático del pueblo mexicano. Es así como se crea la brecha entre los dos. En medio de todo esto tenemos que la guerra civil estadounidense ha llegado a su fin, por lo que el gobierno norteamericano comienza a prestar una mayor atención en lo que sucedía en México. Advierten a Napoleón que debía cumplir la doctrina Monroe, por la fuerza militar de ser necesario. Enviarían armas en apoyo al ejército republicano. La película nos regalaría un personaje ficticio, Alejandro Uradi, encarnado por Joseph Calleja, un español que figuraba como vicepresidente de México, quien para este momento de la historia decide traicionar a Juárez, apoderándose de las municiones estadounidenses, con lo que prácticamente garantizaba la victoria de Maximiliano. Sería en este momento que Napoleón ordena la retirada de sus tropas de México, con lo que deja al imperio sin ejército. Enojada por el suceso, Carlota decide regresar a Europa para apelar con Napoleón, pero sufre de un colapso mental, justo al momento en que se da su enfrentamiento con el emperador de los franceses, mientras que Juárez captura a Maximiliano y a sus hombres. Se hacen arreglos para liberarlo, pero él insistiría en permanecer con los suyos. Juzgados y declarados culpables, son condenados a muerte por un pelotón de fusilamiento. El filme concluyó con un Juárez que pedía perdón frente al féretro del emperador, al tiempo que una paloma blanca volaba junto a él. Varias escenas y el final de la película se tuvieron que volver a filmar, debido a la mala recepción del público mexicano, a los adelantos comerciales que se presentaron en territorio nacional previos al estreno. Existen escenas famosas que incluso son recordadas hoy en día. Una de ellas presenta un diálogo entre el emperador Maximiliano I y el general Porfirio Díaz, donde el noble austriaco le explica al general oaxaqueño las ventajas de tener una monarquía. Un diálogo que hoy en día sigue tan vigente como lo fue hace 80 años, o durante el Segundo Imperio. La película se estrenó en Nueva York el 24 de abril de 1939, y después sería estrenada en el resto del país el 4 de junio. Fue un fracaso en taquilla mexicana, pero a pesar de ello tuvo dos nominaciones en los premios de la Academia, la primera para Brian Anerge como mejor actor de reparto y la segunda para Tony Gaudo a la mejor fotografía en blanco y negro, ya que enmarcó el contexto político de Los Buenos Vecinos. El propósito de esta cinta fue por un lado fortalecer la idea de una América unida, mientras que por otro mostrar a los países enemigos europeos las dificultades que enfrentarían si intentaran venir a América. Así se intentaba dar un mensaje antinazi en esta cinta, sobre el mandatario oaxaqueño ambientada en la época del Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano y Carlota.
Mexicanos al grito de guerra, 1943. Una codirección de Ismael Rodríguez con Álvaro Gálvez y Fuentes, así como con la fotografía de Irina Montes, una cinta con temática histórica, ya que narra el nacimiento del himno nacional y cómo este ficticiamente infundiera valor en los mexicanos en la famosa batalla del 5 de mayo, en Puebla. De esta película ya les había hablado en mi cápsula sobre Porfirio Díaz y sus representaciones en los medios de comunicación, misma que los invito a ver, pero en esta ocasión hablaremos del rol que jugó Benito Juárez en esta historia. Su primera aparición se daría al momento que llega a la presidencia de México, donde tenemos que el sector conservador del país no lo reconoce como tal, sino que toman a Miguel Miramón como el presidente de México. A lo largo del filme no se menciona nada sobre las guerras de reforma, solo pasan directamente de la creación del himno nacional a la intervención francesa. Podemos ver cómo Juárez aparece como un personaje muy querido por el pueblo mexicano, dado que estos tienen un trato bastante personal con él. Esto se puede notar al momento que el panadero, personificado por el comediante Armando Soto Lamarina, quien entra a su despacho para comentarle las noticias de las que se enteró al momento de venderle pan a los franceses, españoles e ingleses. Por lo demás, podemos ver cómo los mexicanos prefieren tomar las armas en una labor patriótica, antes que permitir que su patria caiga en manos de los franceses. En su obra ¿Quiénes fueron?, ¿Qué nos dieron? ¿Y cómo se fueron?, el maestro Alfredo Budini diría sobre la representación del benemérito de las Américas en este filme. Cuando suben al poder a Juárez y los liberales toman prestada a los filósofos griegos aquella frase que hoy en día olvidan los manifestantes que no nos dejan trabajar ni circular en paz por la Ciudad de México. El respeto al derecho ajeno es la paz. Lo que no nos cuentan en Mexicanos al grito de guerra es que el himno nacional se ha enseñado en los cuarteles. Oh, gran mentira del bello cine mexicano de la época de oro. Cuando gobernaba Juárez no se tocaba en los numeritos de gobierno el himno nacional, y sí la marcha nacional Zaragoza. Juárez no aceptaba el himno, idea propuesta por el odioso Santa Anna, que tanto complica el entendimiento de nuestra historia. El joven Juárez, 1954. Dirigida por Emilio Gómez Muriel, fue protagonizada por María Elena Márquez, Humberto Almazán y Domingo Soler. Está basada en las biografías El verdadero Juárez, escrito por Héctor Pérez Martínez, así como Juárez y su México, del autor estadounidense Ralph Redert. Se sabe que el rodaje comenzó el 23 de abril de 1954 en los estudios Clasa. Su estreno fue el 15 de julio del mismo año en el Cine de las Américas. Aquí tenemos lo que fue de Benito Juárez antes de ser presidente de México, ya que tuvo un pasado humilde, el cual fue retratado en esta cinta. La historia comienza en los primeros años del siglo XIX, donde tenemos a un niño Juárez quien es perteneciente a la etnia zapoteca, en Oaxaca. Desde el momento en que muere su madre, él tiene que mudarse con sus abuelos. Después de que su tío lo azotara, decide ir a la capital del estado, donde vive su hermana Josefa, quien trabaja en la casa de la familia Maza. Podemos ver cómo son los esfuerzos del futuro benemérito de las Américas por inmiscuirse en el mundo de la política. En esta propiedad conocerá a quien será su futura esposa, Margarita Maza, interpretada por María Elena Márquez. En este momento de la historia, Juárez ya sería interpretado por Humberto Almazán. Tenemos que es ella quien le enseña a hablar y leer castellano. Después de algunos años comenzará su relación, la cual fue bastante problemática, por el rechazo de la familia, ya que quieren que ella contraiga nupcias con una persona de su misma clase social. También se nos muestra los años de Juárez como encuadernador en la imprenta de Antonio Salanueva, durante los movimientos por la independencia de México, así como de estudios en el Instituto Liberal de Ciencias. El filme termina al momento en que entra a las filas del Partido Liberal Mexicano, con lo que comienza su actividad como abogado en defensa de los pueblos indígenas. Aunque esta producción intentó en su momento mostrar un poco de patriotismo en el cine, no obtuvo el éxito ni reconocimiento esperado por sus realizadores. No logró la recaudación esperada. En los siguientes años, la telenovela mexicana supo acoger a Benito Juárez en sus producciones, tales como Maximiliano y Carlota en 1965,
La Tormenta en 1977 y El Carruaje en 1972. De todas estas producciones ya hemos hablado en este canal de YouTube, razón por la cual los invito a ver las cápsulas correspondientes. Aquellos años, 1972. Ahora que mencionamos El Carruaje, tenemos que decir que 1972 es considerado como el año de Juárez, por cumplirse los 100 años de su defunción, razón por la cual se produjo esta película. Con un guión de Felipe Casals, Carlos Fuentes y José Iturriaga. Contó con música de Felipe Villanueva y fotografía de Jorge Stahl Jr. En la casa fílmica productora cinematográfica Marco Polo S.A., Alfa Centauri, Estudios Churubusco. El filme nos presenta los años de Guerra de Reforma. Después de que Ignacio Comonfort partiera al exilio, Benito Juárez asumió la presidencia del país. Mientras tanto, un grupo de conservadores van al Vaticano, donde le hacen la propuesta al Papa de que Maximiliano de Habsburgo se convierta en emperador de México. Noción que el emperador Napoleón III de Francia decide apoyar, con lo que invade el país con el pretexto de cobrar la deuda externa. Tenemos como fueron los años del Segundo Imperio y el escape estratégico del presidente, debido a que el nuevo monarca pierde el apoyo de la iglesia y los conservadores es que Juárez logra regresar a la presidencia del país. La película termina con el fusilamiento de Maximiliano. Jorge Martínez de Hoyos prestaría vida al Benemérito de las Américas. Sería acompañado por Elena Rojo y Paco Moraita, como los emperadores Maximiliano y Carlota. El maestro Alfredo Gudini diría de esta producción en su obra El Castillo de las Estrellas, la telenovela en todos los canales y en todos los países. Aquellos años donde Felipe Casals trató de rescatar a la telenovela histórica para vestirla de gala en la pantalla grande. Elena Rojo la hizo de Carlota en un duelo de hielos con Jorge Martínez de Hoyos. A José Carlos Ruiz no lo llamaron para hacerla de Juárez y debe de agradecérsele a Dios no haber intervenido en este churrazo. Juárez, 1972. Como se habrán percatado hasta ahora, el prócer oaxaqueño ha tenido diferentes representaciones dentro del cine, el cual cuenta con una escasa producción de filmes animados. Esta película sería un claro ejemplo de ello. Conocida simplemente como Juárez, fue dirigida por Juan Ramón Arana. Es una producción independiente, pero no por ello dejaría de contar con el apoyo del Banco Nacional Cinematográfico y la Dirección General de Cinematografía. Realizada en conmemoración del centenario por el fallecimiento del Benemérito de las Américas 1872-1972. Este cortometraje animado retrata las distintas etapas de su vida, desde sus primeros años y educación en Oaxaca hasta su periodo como presidente de México durante la Segunda Intervención Francesa. La película destaca por sus aspectos estéticos de animación y narración de sucesos históricos para fines educativos. El vuelo del águila, 1994. En este melodrama casero se trató la biografía de Porfirio Díaz y su tiempo en México, razón por la cual Benito Juárez también fue un personaje del serial televisivo. De esta producción también ya les había hablado en este canal. Les invito a ver la cápsula correspondiente al tema. 5 de mayo, La Batalla, 2013. Un filme dirigido por Rafael Lara, contó con las actuaciones de Angélica Aragón, Kuno Becker, Cristian Vázquez y Liz Gallardo. La película nos relata el famoso enfrentamiento entre el ejército mexicano contra el ejército francés en aquel 5 de mayo de 1872. Napoleón III hizo invadir México con la intención de instaurar una monarquía, para lo cual cuenta con el apoyo de los conservadores mexicanos. Sería en ese contexto que el general Ignacio Zaragoza prepara la defensa de la patria en la ciudad de Puebla, con un ejército inexperto, mal armado e inferior en número. En esta producción, Noé Hernández fue el encargado de prestar vida al presidente de México. Huérfanos, 2014. Dirigida por Wita Schiffer. En esta película se recupera la figura histórica de Melchor Ocampo. Contaría con un guión del dramaturgo Hugo Giriart, el historiador Fausto Cerón Medina, así como la misma Schiffer, quienes construyeron personajes auténticos. Para la creación de los mismos fue consultada la obra literaria
Don Melchor Ocampo, reformador de México, escrito por José C. Valadez. Ricardo Cruz García diría en su artículo El huérfano Melchor Ocampo, publicado en el número 74 de Relatos e Historias en México. El Melchor Ocampo que nos presenta la directora Rita Schiffer figura como una persona contradictoria y dubitativa, angustiada y honesta. El Melchor que nace huérfano en una cierta normalidad de su época, pero cuya integridad común a muchas personas lo lleva a tomar decisiones extraordinarias frente a determinadas circunstancias decisivas en su vida. Decisiones que también tienen su origen en un drama personal desgarrador. La historia sigue los últimos días de vida de Melchor Ocampo. Es junio de 1861, al momento que es secuestrado por una gavilla de conservadores, quienes están bajo las órdenes de Lindoro Gaiga, un hombre de nacionalidad española, quien fue interpretado por el colombiano Germán Jaramillo. Al recorrer el camino hacia su muerte, el hombre ilustre recordaría los pasajes más significativos de su vida, ya que creció en la orfandad. Nació en una época en la que ser un niño expósito de padres desconocidos era algo vergonzoso, un título que debía cargarse a cuestas. De esto nos podemos percatar al momento en que un joven Melchor le preguntara a su nana, Ana María Escobar, interpretada por Dolores Heredia, quiénes fueron sus padres. A lo que ella solo le responde, solo recordar que llegó a la hacienda muy pequeño, fue adoptado por la dueña del lugar. Sería Francisca Javiera Tapia y Balbuena, encarnada por Claudette Miley, una hacendada poderosa, poseedora de una de las propiedades más grandes de Marabatio, Michoacán, quien lo adoptara ya que tenía por costumbre adoptar niños expósitos. Ana María sería una de ellos. Solo era unos años mayor que Melchor y se haría cargo de él. La relación entre ellos también sería uno de los conductores de esta película, ya que con el tiempo surgiría el amor entre ellos. Ana María fue su nana, pero también su hermana y su mejor amiga. Al morir Francisca Javiera, Melchor contaría con 17 años. Sería el heredero de la hacienda de Pateo. Con el tiempo concebiría a sus hijas al lado de Ana María, a quienes les hacen creer que son huérfanas. Esto es debido a que, al nacer la primera del nombre Josefa, temen a que se arme un escándalo, por lo que la enviarían a una institución educativa en la Ciudad de México. Ocampo les negaría su apellido. Ellas descubrirían que es su padre hasta conocer su testamento, el cual sería escrito unos momentos antes de ser pasado por las armas. En medio de estos problemas familiares podemos ver su lucha política por los derechos de igualdad, ya que conseguiría arrebatar al clero el registro de los recién nacidos e instauraría el matrimonio civil, ya sin una intromisión de prejuicios de clase. Al momento de hacer esto tenemos un flashback donde se nos presenta a un joven Melchor Ocampo. Ve cómo un cura se niega a dar sepultura al hijo de una pareja de indígenas, quienes no tienen dinero para pagar el servicio. Vemos cómo la madre desesperada pregunta al sacerdote qué hacer con el cuerpo del niño, y recibe por toda respuesta, sálalo y cómetelo. Ocampo también denunciaría el pago que exigían los clérigos por los sacramentos, algo que provoca que hubiera parejas sin casarse, así como hijos fuera del matrimonio, algo que para el clero era inmoral y estaba condenado. Busca combatir al antiguo régimen con un ideario republicano y constitucionalista. Es el actor Rafael Sánchez Navarro quien daría vida a este importante personaje de la historia de México. Un político, gobernador de Michoacán, uno de los principales forjadores de las leyes de reforma. También el autor del Tratado Magleño Ocampo, el cual fuera firmado en diciembre de 1859. Este último con el fin de conseguir fondos para financiar la guerra contra los conservadores, algo que sus opositores consideraron como una traición a la patria, ya que otorgó la concesión del canal interoceánico en Tehuantepec a los Estados Unidos. Sería este acto el cual le costaría la vida. También sería presente su exilio en Nueva Orleans, donde conoce a Benito Juárez, encarnado por Fernando Becerril. Desde ese momento se convierte en el mentor del oaxaqueño, a pesar de ser más joven que él. Antes de cumplir 45 años, Ocampo es conducido por una gavilla de conservadores a un lugar de Tepeji del Río, donde finalmente será asesinado. En la soledad, antes de ser ejecutado, escribe las últimas palabras de su testamento. Me despido de todos mis buenos amigos y de todos los que me han favorecido, en poco o en mucho, y muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en consecuencia que era bueno.
Benito Juárez, la derrota de un imperio, 2017. Un documental bajo la dirección de Carlos Volado, una producción de Patricia Arriaga, contó con un guión de Julia Rivero. En el elenco estuvieron Gustavo Sánchez Parra como Benito Juárez, Marco Treviño como Sebastián Lerdo de Tejada, Tiare Escanda como Margarita Maza de Juárez, David Medel como Matías Romero, Luis Arrieta como Maximiliano, Paola Rioja como Carlota, entre muchos otros. Esta producción muestra uno de los episodios más cruentos de la historia de México, al momento en que el presidente Juárez tiene que huir de la capital y ejercer su presidencia de manera itinerante por 4 años, 1 mes y 15 días, enfrentándose con éxito a la invasión extranjera y cómo consigue restaurar la república. Entre 1863 y 1867, Benito Juárez se vio obligado a ejercer su presidencia de forma itinerante, desde su carruaje y con el archivo de la nación a cuestas, en una huida estratégica ante los avances de los ejércitos conservadores, así como de las tropas francesas. Representaría la batalla entre liberales y conservadores durante el imperio de Maximiliano. Al final lograría evadir esa intensa persecución que sufrió y logra restaurar la república, un suceso que quedaría marcado con su entrada triunfal a la Ciudad de México. Para la elaboración del libreto se hizo una investigación por parte de expertos como el doctor Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, el general Antonio Campuzano, así como de Carlos Mújica, Erika Pani, José Manuel Villalpando y Sonia Quirós. En conclusión, si hay quienes piensen que el cine histórico mexicano es aburrido, con estas producciones se podrán dar cuenta que no es así. Los buenos cineastas pueden percatarse que con estos filmes se cumple, además de lo que sería una labor de divulgación histórica, también pueden entretenerse, sobre todo al recuperar la memoria de un personaje muy querido en la historia de nuestro país. Alguien que conserva su nombre escrito con letras de oro en México. Para la filmación de muchas de estas historias, las producciones se dieron cita en los lugares donde se dieron los sucesos. Por solo poner un ejemplo, podemos poner al Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, el cual, como dijimos, fue declarado sede del museo en 1939, pero solo sería hasta 5 años después que fuera adecuado para ser recinto que pudo ser ocupado. Esto en un 27 de septiembre de 1944. Dentro del ámbito cinematográfico, el castillo ha sido muchas veces retratado y usado como parte de la narrativa cinematográfica. Uno de los filmes más famosos tal vez sea el dirigido por Felipe Casals, Aquellos años, donde, como ya demostramos, se narra en un drama histórico los acontecimientos suscitados entre 1864, la lucha de liberales y conservadores, la cual culminó con la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Fuera de todo esto, podemos ver que Benito Juárez también puede ser recordado por algo más que su famosa frase: el derecho al respeto ajeno es la paz, ya que con todas estas producciones queda demostrado que en su momento el Benemérito de las Américas representó la lucha republicana ante un imperio impuesto, una luz de esperanza en medio de la oscuridad, y cómo finalmente logró superar este obstáculo. Las producciones históricas han ayudado mucho a comprender la historia de México de una manera mucho más liberal, al mostrarnos temas muy interesantes. Si desean conocer más información sobre estos personajes del periodo de Reforma y Segundo Imperio y cómo estos fueron abordados dentro de las producciones de la pantalla chica, los invito a ver mi cápsula correspondiente. Búsquela en este canal. Por su atención, gracias.